La lluvia caía en hilos finos, como agujas que pinchaban la piel de la noche. El canal de desagüe, un laberinto de concreto húmedo y resbaladizo, serpenteaba por el borde de la ciudad, olvidado por todos menos por aquellos que buscaban deshacerse de algo. El aire estaba impregnado de un hedor acre, una mezcla de agua estancada, basura y tierra mojada que se adhería a la garganta. En medio de aquel escenario desolado, un sonido débil pero persistente cortaba el silencio, un llanto agudo, casi humano, que resonaba contra las paredes del canal. Era el lamento de un cachorro, apenas un montoncito de pelo empapado, atrapado en una caja de cartón que se deshacía lentamente bajo la lluvia. El cachorro, un viralata de no más de unas semanas, temblaba dentro de la caja, sus patas diminutas arañando el cartón en un intento inútil de escapar. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de miedo y desesperación. No entendía por qué estaba allí, solo sabía que el frío le mordía los huesos y que el agua, que subía lentamente, lamía los bordes de su prisión improvisada. Había sido arrancado de un lugar cálido, de manos que lo habían sostenido con brusquedad antes de abandonarlo. El recuerdo de un hombre, con el rostro borroso y una voz áspera, era todo lo que tenía. No puedo mantenerte, había dicho, mientras lo dejaba en el canal y se alejaba sin mirar atrás. Ahora, el cachorro lloraba, un sonido que no era solo hambre o frío, sino una súplica por alguien, cualquiera, que lo escuchara. A lo lejos, los pasos pesados de unas botas resonaban sobre el pavimento húmedo. Don Esteban, un hombre de 70 y tantos años, caminaba encorvado bajo un paraguas viejo, con el rostro surcado de arrugas que parecían contar más historias de las que él estaba dispuesto a compartir. Su abrigo raído olía a tabaco y a tiempo, y su bastón golpeaba el suelo con un ritmo irregular, como si marcara los latidos de un corazón cansado. Esteban vivía solo, en una casa al borde del barrio, y sus caminatas nocturnas eran su único ritual, una forma de escapar de los fantasmas que habitaban sus paredes. No le gustaba la gente, no le gustaba el ruido, y mucho menos le gustaba involucrarse en los problemas de los demás. Pero esa noche, el llanto del cachorro lo detuvo en seco. ¿Qué demonios es ese ruido?, murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño. El sonido era irritante, como un clavo arañando una pizarra. Esteban ajustó el paraguas y miró hacia el canal, apenas visible bajo la luz tenue de una farola parpadeante. No es asunto mío, gruñó, dando un paso hacia adelante, dispuesto a ignorarlo. Pero el llanto persistía, más débil ahora, como si la fuerza del cachorro se desvaneciera con cada gota de lluvia. Algo en ese sonido, tan frágil y desesperado, tocó una fibra que Esteban había enterrado hacía años. Suspiró, maldiciendo en voz baja, y se acercó al borde del canal. La caja de cartón estaba a medio metro de profundidad, atrapada entre escombros y ramas. El agua, turbia y aceitosa, lamía los bordes, haciendo que la caja se inclinara peligrosamente. Dentro, el cachorro se retorcía, sus pequeños gemidos apenas audibles ahora. Esteban se agachó con dificultad, apoyándose en su bastón. La artritis le ardía en las rodillas, y el frío de la noche no ayudaba. «Maldita sea», susurró, mirando al cachorro. Sus ojos se encontraron con los del animal, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Esos ojos, grandes y llenos de una tristeza que no debería caber en un cuerpo tan pequeño, lo hicieron dudar. «¿Qué te hicieron, pequeño?», dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. No quería hacerlo. No quería involucrarse. Había jurado no volver a abrir su corazón, no después de todo lo que había perdido. Pero el cachorro seguía mirándolo, y el agua seguía subiendo. Esteban maldijo de nuevo, esta vez con más fuerza, y dejó caer el paraguas al suelo. Se arrodilló con un gruñido de dolor, estirando el brazo hacia la caja. Sus dedos, nudosos y temblorosos, rozaron el cartón empapado. La caja se tambaleó, y el cachorro soltó un gemido agudo, como si supiera que ese era su último chance. Esteban apretó los dientes, ignorando el dolor en su espalda, y finalmente logró enganchar la caja con la punta de su bastón. Con un esfuerzo que lo dejó jadeando, la arrastró hasta el borde del canal. El cachorro estaba empapado, un amasijo de pelo negro y blanco que apenas se movía. Esteban lo sacó de la caja con cuidado, sosteniéndolo en sus manos como si fuera un objeto frágil que pudiera romperse. El animal temblaba tanto que parecía vibrar, y su cuerpo era tan ligero que Esteban temió que se desvaneciera entre sus dedos. «Estás vivo, pequeño»,
murmuró, más para sí mismo que para el cachorro. Lo envolvió en su bufanda, un trozo de lana vieja que olía a naftalina, y lo apretó contra su pecho para darle calor. Por un momento, consideró dejarlo allí, buscar a alguien más que se encargara. Pero la idea se desvaneció tan rápido como llegó. No podía dejarlo morir. Mientras se levantaba, con el cachorro en brazos, un sonido extraño lo hizo detenerse. Era un crujido, como el de una rama rompiéndose, pero más profundo, más deliberado. Venía de las sombras al otro lado del canal, donde la luz de la farola no llegaba. Esteban entrecerró los ojos, buscando en la oscuridad. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz áspera pero firme. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz y el tamborileo de la lluvia. Pero sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la certeza de que alguien, o algo, lo estaba observando. El cachorro gimió suavemente, como si también lo hubiera sentido. Esteban apretó al cachorro contra su pecho y recogió su paraguas, mirando una última vez hacia las sombras. «Vamos, pequeño», dijo, girándose hacia el camino que llevaba a su casa. Sus pasos eran más rápidos ahora, impulsados por una mezcla de instinto y desconfianza. La ciudad, normalmente silenciosa a esa hora, parecía contener el aliento. Las calles estrechas, flanqueadas por casas de paredes descascaradas, estaban vacías, pero Esteban no podía sacudirse la sensación de que algo lo seguía. El cachorro, acurrucado en su bufanda, dejó de temblar por un momento, como si confiara en que ese hombre, a pesar de su gruñido y su reticencia, era su salvación. La casa de Esteban era una construcción modesta, encajada entre dos edificios más altos que parecían aplastarla. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de la puerta se desprendía en láminas que crujían bajo los dedos. Dentro, el aire era pesado, cargado de recuerdos que Esteban había intentado enterrar. Fotos en blanco y negro, un reloj detenido en la pared, muebles que parecían susurrar historias de otra época. Colocó al cachorro sobre una manta vieja en el suelo, cerca de la estufa que apenas funcionaba. «No te mueras», dijo, más como una orden que como una súplica. Buscó una lata de leche en la despensa, diluyéndola con agua tibia en un intento improvisado de alimentarlo. El cachorro lamió la leche con dificultad, sus movimientos torpes pero determinados. Esteban lo observó, sentado en una silla que crujía bajo su peso. No quería admitirlo, pero algo en ese pequeño ser, tan frágil y tan obstinado, lo hacía sentir algo que no había sentido en años. Sacudió la cabeza, como si quisiera espantar ese pensamiento. «No eres mío», murmuró, pero las palabras sonaron vacías. Mientras el cachorro bebía, Esteban notó algo en la caja de cartón, ahora empapada y medio deshecha en el suelo. Entre los restos, había un trozo de papel amasado, con letras garabateadas que apenas se distinguían bajo la luz tenue. Con dedos temblorosos, Esteban desdobló el papel. Las palabras, escritas con tinta corrida, lo golpearon como un puñetazo. «Perdóname, no tuve opción». Su respiración se detuvo. No era solo el mensaje, sino la caligrafía, vagamente familiar, como un eco de un pasado que había jurado olvidar. Miró al cachorro, que lo observaba con esos ojos enormes, y luego al papel, que temblaba en sus manos. El crujido de las sombras en el canal volvió a su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué había traído a su casa? ¿Y quién lo estaba vigilando desde la oscuridad? La casa de don Esteban olía a tiempo detenido, a madera vieja y a recuerdos que se acumulaban en las grietas de las paredes. El suelo crujía bajo sus pasos lentos, y el tic-tac ausente de un reloj parado en la pared parecía burlarse del presente. La luz de una lámpara antigua, con su pantalla amarillenta, apenas iluminaba el salón, proyectando sombras largas que danzaban sobre los muebles desgastados. En una esquina, cerca de la estufa que emitía un calor débil y crepitante, el cachorro rescatado yacía sobre una manta raída, envuelto en la bufanda de Esteban. Sus pequeños jadeos resonaban en la quietud, un recordatorio constante de que, contra todo pronóstico, aún estaba vivo. Esteban lo miraba desde su silla, con el ceño fruncido y los dedos apretando el papel arrugado que había encontrado en la caja de cartón. «Perdóname, no tuve opción», decía el mensaje, y esas palabras se clavaban en su mente como astillas. «No tengo tiempo para esto, pequeño», murmuró Esteban, aunque sus ojos no se apartaban del cachorro. El animal,
al que había comenzado a llamar Eco por el sonido de su llanto en el canal, era un desastre, pelo negro y blanco pegado al cuerpo por el agua y la mugre, patas tan frágiles que parecían quebrarse con un soplo, y unos ojos que, a pesar de todo, brillaban con una chispa obstinada. Esteban no quería encariñarse. No podía permitírselo. Había aprendido, hacía mucho, que el afecto era una puerta que, una vez abierta, dejaba entrar el dolor. Pero allí estaba, calentando leche en una cacerola vieja, diluyéndola con agua tibia porque no tenía nada mejor. Vertió el líquido en un platillo y lo acercó a Eco, que olfateó débilmente antes de lamer con movimientos torpes. «Come, vamos, no me hagas esto más difícil», gruñó Esteban, aunque su voz tenía un matiz suave que no reconocía en sí mismo. La casa estaba en silencio, salvo por el leve chisporroteo de la estufa y el roce de la lengua de Eco contra el platillo. Esteban se recostó en la silla, sintiendo el peso de la noche en sus hombros. El billete seguía en su mano, y cada vez que lo miraba, una sombra de inquietud se deslizaba por su pecho. La caligrafía, aunque borrosa por la lluvia, le resultaba inquietantemente familiar. No era solo un mensaje de abandono, era algo más, algo que tiraba de los hilos de un pasado que había enterrado bajo años de soledad. Cerró los ojos, intentando recordar, pero las imágenes eran fragmentos rotos, una risa infantil, el ladrido de un perro, una puerta que se cerraba para siempre. Sacudió la cabeza, como si pudiera expulsar esos pensamientos, y se levantó con un quejido. «No es mi problema», se dijo, pero las palabras sonaban huecas. Eco emitió un gemido suave, casi un suspiro, y Esteban se acercó para comprobar que seguía respirando. El cachorro estaba débil, demasiado débil. Su cuerpo temblaba incluso bajo la bufanda, y su respiración era irregular, como si cada inhalación fuera un esfuerzo. Esteban sabía que no podía dejarlo así. No era veterinario, no era nada más que un viejo solitario con demasiadas cicatrices, pero algo en ese cachorro lo obligaba a actuar. «Maldita sea, pequeño, me estás complicando la vida», murmuró, mientras buscaba su abrigo. La idea de llevar a Eco a alguien más, a un refugio o a un vecino, cruzó su mente, pero la descartó de inmediato. No confiaba en nadie en esa ciudad, no después de todo lo que había visto. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire frío que se colaba por las rendijas de la puerta. Esteban envolvió a Eco en una manta más gruesa, asegurándose de que estuviera protegido, y salió hacia la calle. La ciudad dormía, o al menos lo parecía, con sus calles estrechas y sus farolas que parpadeaban como si estuvieran cansadas. El consultorio de la doctora Clara, la única veterinaria del barrio, estaba a unas pocas cuadras, pero para Esteban, con su bastón y sus rodillas doloridas, el trayecto parecía una maratón. Eco, acurrucado contra su pecho, apenas se movía, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en el rostro de Esteban como si entendiera que él era su única esperanza. El consultorio de Clara era un edificio pequeño, con paredes pintadas de un verde desvaído y un letrero que colgaba torcido sobre la puerta. Dentro, el olor antiséptico se mezclaba con el de pelo mojado y comida para animales. Clara, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en un moño desordenado, levantó la vista de unos papeles cuando Esteban entró. «Esteban, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó, frunciendo el ceño. Sus ojos se posaron en el bulto en los brazos del viejo, y su expresión cambió. «¿Qué traes ahí?». «Lo encontré en el canal», respondió Esteban, con la voz áspera. «No sé si va a sobrevivir, pero no podía dejarlo». Clara se acercó, limpiándose las manos en un delantal manchado, y tomó a Eco con cuidado. El cachorro gimió, pero no se resistió. Clara lo examinó bajo la luz de una lámpara, sus dedos moviéndose con precisión mientras palpaba el cuerpo frágil. «Está desnutrido, deshidratado, y probablemente tiene alguna infección», dijo, sin apartar la vista del cachorro. «Necesita cuidados intensos, Esteban. No es solo darle leche y una manta, ¿estás dispuesto a hacer eso?». Esteban se quedó en silencio, mirando al cachorro. Quería decir que no tenía tiempo, que no era su responsabilidad. Pero las palabras no salían. En cambio, pensó en el billete, en esas palabras garabateadas que lo perseguían. «Solo haz lo que puedas, Clara», dijo finalmente, su voz más suave de lo que pretendía. Ella asintió, pero sus ojos lo estudiaron con curiosidad. «Nunca te vi así»,
Esteban. Este pequeño ya te está cambiando. No me está cambiando nada, replicó él, cortante. Pero mientras Clara llevaba a Eco a una mesa de examen, Esteban sintió un nudo en el pecho. No quería admitirlo, pero el cachorro, con su fragilidad y su lucha silenciosa, estaba removiendo algo en él. Algo que había jurado mantener enterrado. Clara trabajó en silencio, administrando un suero y limpiando el pelo de Eco con una toalla tibia. Voy a hacer lo que pueda, pero no te prometo nada, dijo. Este pequeño está luchando con todo lo que tiene. Depende de ti decidir si vas a luchar con él. De vuelta en casa, Esteban colocó a Eco cerca de la estufa, en una caja improvisada con mantas. El cachorro dormía, agotado por el viaje y los cuidados de Clara. Esteban se sentó junto a él, con el billete aún en la mano. Lo desdobló de nuevo, estudiando cada letra, cada trazo. No podía entender por qué le resultaba tan familiar, pero sabía que no era una simple nota de abandono. Había algo más detrás, algo que lo conectaba a un pasado que no quería enfrentar. ¿Quién te dejó allí, pequeño?, murmuró, mirando a Eco. El cachorro, como si lo hubiera oído, abrió los ojos y lo miró, con una intensidad que hizo que Esteban apartara la vista. El silencio de la casa fue roto por un golpe seco en la puerta. Esteban se tensó, su mano apretando el bastón. No esperaba visitas, nunca las tenía. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Abrió la puerta apenas una rendija, pero no había nadie. Solo la calle vacía, iluminada por la luz pálida de una farola. Sin embargo, al bajar la mirada, vio algo que lo hizo congelarse. En el umbral, empapado por la humedad de la noche, había un trozo de papel idéntico al que había encontrado en la caja de Eco. Lo levantó con dedos temblorosos, y las palabras, escritas con la misma caligrafía, le cortaron la respiración: no debiste llevártelo. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas raídas de la casa de don Esteban, pintando rayas doradas sobre el suelo de madera gastada. El aire aún llevaba el olor de la lluvia de la noche anterior, mezclado con el aroma de café rancio que Esteban había preparado en una cafetera oxidada. En la esquina del salón, cerca de la estufa que emitía un calor débil, Eco dormía en su caja improvisada, envuelto en mantas que olían a naftalina. Su respiración era más estable ahora, pero seguía siendo frágil, como un hilo que podía romperse con un soplo. Esteban, sentado en su silla de siempre, no podía apartar los ojos del cachorro. En una mano sostenía una taza de café frío, en la otra, los dos pedazos de papel que lo perseguían como fantasmas. El primero, encontrado en la caja de Eco, con las palabras: perdóname, no tuve opción. El segundo, dejado en su puerta, con un mensaje más oscuro: no debiste llevártelo. El silencio de la casa era opresivo, roto solo por el leve ronquido de Eco y el crujir ocasional de las paredes, como si la casa misma estuviera respirando. Esteban giró los papeles entre sus dedos, estudiando la caligrafía. Era torpe, escrita con prisa, pero había algo en los trazos, en la forma en que las letras se inclinaban, que lo transportaba a un tiempo que había jurado olvidar. Cerró los ojos, y un destello de memoria lo golpeó: una niña corriendo por un campo, riendo mientras un perro saltaba a su lado, el sol brillando en su cabello. Su hija, Sofía, y su perro, un compañero leal que había desaparecido junto con ella en un accidente que aún le quemaba el alma. Sacudió la cabeza, forzando la imagen a desvanecerse. No es posible, murmuró, aunque su voz temblaba. Pero la idea de que Eco, ese cachorro frágil, pudiera estar conectado a su pasado lo inquietaba más de lo que quería admitir. Eco emitió un gemido suave, moviendo una pata como si soñara. Esteban se levantó, con las articulaciones protestando, y se acercó para revisarlo. El cachorro abrió los ojos, esos ojos grandes y oscuros que parecían ver más allá de lo que deberían. «Sigues luchando», dijo Esteban, su voz áspera pero con un dejo de ternura. Tocó la cabeza de Eco con dedos vacilantes, sintiendo el calor débil de su cuerpo. Clara, la veterinaria, había sido clara: Eco necesitaba más que leche y mantas. Necesitaba medicamentos, cuidados constantes, y, sobre todo, alguien que no se rindiera. Esteban no estaba seguro de ser ese alguien. No quería serlo. Pero cada vez que miraba a Eco, sentía una punzada en el pecho,
como si el cachorro estuviera arrancando las capas de su armadura, decidió volver al consultorio de Clara. No porque quisiera, sino porque no veía otra opción. Envolvió a Eco en una manta limpia, asegurándose de que estuviera abrigado, y salió a la calle. El barrio estaba despertando, con el sonido de persianas subiendo y el aroma de pan fresco flotando desde la panadería de la esquina. Las calles, aún húmedas, reflejaban el cielo gris, y los pasos de Esteban resonaban con el golpe seco de su bastón. Eco, acurrucado contra su pecho, apenas se movía, pero sus ojos seguían cada movimiento, como si confiara en que ese hombre gruñón lo mantendría a salvo. El consultorio de Clara estaba más concurrido esa mañana. Un gato maullaba en una jaula, y un perro grande ladraba desde el fondo, haciendo que Eco se estremeciera. Clara, con su delantal manchado y el cabello aún más desordenado que la noche anterior, levantó la vista cuando Esteban entró. «Vaya, no esperaba verte tan pronto», dijo, con una sonrisa cansada. «¿Cómo está el pequeño?» Esteban colocó a Eco sobre la mesa de examen, con cuidado de no moverlo demasiado. «Sigue vivo», respondió, seco. «Pero no sé cuánto va a durar. No soy bueno para estas cosas». Clara examinó a Eco con manos expertas, comprobando su temperatura y sus encías. «Está mejor que anoche, pero no está fuera de peligro», dijo, frunciendo el ceño. «Tiene una infección, probablemente por el agua sucia del canal. Necesita antibióticos y alguien que lo vigile de cerca. ¿Estás seguro de que quieres hacerte cargo, Esteban? Esto no es solo alimentarlo y ya». Esteban apretó los labios, mirando al cachorro. Quería decir que no, que lo dejaría en un refugio, que no tenía tiempo ni paciencia para un animal enfermo. Pero las palabras no salían. En cambio, pensó en el segundo mensaje, en la amenaza implícita. No debiste llevártelo. Alguien sabía que Eco estaba con él, y eso lo ponía nervioso. «No tengo muchas opciones, ¿verdad?», dijo finalmente, su voz más baja de lo habitual. Clara lo miró, como si intentara leer algo en su expresión. «Tú siempre tienes opciones, Esteban. Pero este pequeño no. Depende de ti». Le entregó una bolsa con medicamentos y un biberón especial para alimentar a Eco. «Vuelve en un par de días. Si empeora, llámame de inmediato». Esteban asintió, tomando la bolsa y a Eco, que gimió suavemente al ser levantado. Mientras salía del consultorio, Clara añadió, «Y ten cuidado, Esteban. No sé qué historia tiene este cachorro, pero algo me dice que no es solo un abandonado más». De regreso a casa, Esteban caminaba más despacio, perdido en sus pensamientos. Los mensajes no salían de su cabeza. Sacó los papeles del bolsillo, releyéndolos bajo la luz opaca del mediodía. La caligrafía era idéntica, y la sensación de que estaba conectada a su pasado crecía con cada paso. Recordó a Sofía, su risa, su amor por los animales. Recordó al perro que siempre la seguía, un mestizo de pelo oscuro que ella había rescatado de la calle. «Papá, no podemos dejarlo solo», le había dicho una vez, con esos ojos que podían convencerlo de cualquier cosa. Pero ese perro, como Sofía, se había ido, y Esteban había jurado no volver a abrir su corazón. Ahora, con Eco en sus brazos, sentía que estaba traicionando esa promesa. Al llegar a casa, colocó a Eco en su caja y comenzó a administrarle los medicamentos, siguiendo las instrucciones de Clara con una torpeza que lo frustraba. «No te mueras, pequeño», murmuró, mientras el cachorro lamía el líquido con esfuerzo. La casa parecía más viva con Eco allí, a pesar de su fragilidad. El silencio ya no era tan pesado, reemplazado por los pequeños sonidos del cachorro, un gemido, un roce de patas, un suspiro. Esteban se sentó junto a él, sintiendo el peso de los años en sus hombros. Sacó los mensajes de nuevo, colocándolos sobre la mesa. «¿Quién eres tú, Eco?», dijo en voz baja. «¿Y por qué alguien te quiere de vuelta?». El día pasó lentamente, con Esteban alternando entre cuidar a Eco y revisar los mensajes, como si pudieran revelarle algo nuevo. Al anochecer, mientras preparaba otra dosis de medicamento, un ruido lo hizo detenerse. Era un crujido, como el de la noche anterior, pero más cercano, justo fuera de la ventana. Se levantó, con el bastón en la mano, y se acercó con cautela. Las cortinas estaban cerradas,
pero la luz de la calle proyectaba una sombra, una silueta que se movía lentamente. No era un animal, ni un vecino. Era humana, y sostenía algo que brillaba bajo la luz de la farola. Esteban sintió un escalofrío. «¿Quién está ahí?», gritó, pero su voz se quebró. No hubo respuesta, solo el sonido de pasos que se alejaban rápidamente. Abrió la puerta con cuidado, mirando hacia la calle vacía. No había nadie, pero en el suelo, frente a la entrada, encontró algo que lo hizo retroceder, una pequeña navaja, con el mango grabado con un símbolo que no reconoció. Junto a ella, otro pedazo de papel, con la misma caligrafía: última advertencia. Esteban miró a Eco, que lo observaba desde su caja, con ojos que parecían entender más de lo que deberían. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la certeza de que, al rescatar a ese cachorro, había abierto una puerta que no podía cerrar. La casa de don Esteban parecía más pequeña esa noche, como si las paredes se cerraran sobre él, apretando el aire hasta hacerlo denso. La lámpara del salón arrojaba una luz tenue, apenas suficiente para iluminar la caja donde Eco dormía, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con respiraciones débiles pero constantes. El cachorro había ganado un poco de fuerza desde la visita a Clara, pero aún estaba lejos de estar fuera de peligro. Esteban, sentado en su silla, no podía apartar la vista de los 3 pedazos de papel que ahora descansaban sobre la mesa: el primero, encontrado en la caja de Eco; el segundo, dejado en su puerta; y el tercero, acompañado de una navaja con un símbolo extraño, con las palabras «última advertencia» garabateadas en la misma caligrafía inquietante. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la certeza de que algo oscuro se cernía sobre él y el cachorro. El silencio de la casa era pesado, roto solo por el crujir de la madera y el leve gemido de Eco, que parecía soñar. Esteban se inclinó hacia él, ajustando la manta que lo cubría. «Tú y yo, pequeño, somos 2 almas rotas, ¿verdad?», murmuró, su voz áspera pero cargada de una ternura que lo sorprendía. Eco abrió los ojos, esos ojos grandes que parecían ver más allá de lo que deberían, y emitió un gemido suave, como si respondiera. Esteban sintió un nudo en el pecho. No quería encariñarse, no quería que ese cachorro se convirtiera en algo más que un problema pasajero. Pero cada vez que lo miraba, veía algo de Sofía, su hija, en esos ojos, la misma mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo había desarmado años atrás. Se levantó, con las articulaciones protestando, y caminó hacia la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero las apartó ligeramente, dejando que la luz de la farola se filtrara. La calle estaba vacía, pero la sombra de la noche anterior seguía fresca en su mente. La navaja, que había guardado en un cajón, parecía quemarle los pensamientos. No era solo una amenaza, era un mensaje deliberado, como si alguien supiera exactamente quién era él y qué significaba Eco. Sacudió la cabeza, intentando ordenar sus ideas. Los recuerdos de Sofía volvían con más fuerza ahora, fragmentos de un pasado que había enterrado bajo capas de silencio. Recordó su risa, el modo en que corría detrás de su perro, un mestizo de pelo oscuro al que había llamado Rayo. «Papá, él es mi mejor amigo», decía, abrazándolo con una alegría que Esteban no había vuelto a sentir desde entonces. Eco emitió un pequeño ladrido, sacándolo de sus pensamientos. El cachorro intentaba levantarse, sus patas temblorosas luchando contra la debilidad. Esteban se acercó rápidamente, ayudándolo a estabilizarse. «Tranquilo, pequeño, no te esfuerces tanto», dijo, mientras lo acomodaba de nuevo en la manta. Pero Eco no se rendía, sus ojos brillaban con una chispa de vida que contrastaba con su cuerpo frágil. Esteban lo observó, admirado a pesar de sí mismo. Ese cachorro, abandonado en un canal, luchaba con una fuerza que él había perdido hacía mucho. «¿Qué tienes tú que no me dejas en paz?», murmuró, casi sonriendo. El sonido de un trueno lejano lo hizo tensarse. Eco se estremeció, sus orejas pequeñas temblando ante el ruido. Esteban notó que el cachorro reaccionaba hacia ciertos sonidos, truenos, puertas que se cerraban con fuerza, incluso el chirrido de las bisagras de la casa. Era como si llevara consigo un miedo grabado, un eco de lo que había vivido antes de que lo encontraran. «¿Qué te hicieron, pequeño?», preguntó Esteban, aunque sabía que no habría respuesta. Pero la pregunta lo llevó de nuevo a los mensajes. Sacó el tercer papel del cajón, junto con la navaja,
y lo estudió bajo la luz. El símbolo grabado en el mango era un círculo con una línea curva en su interior, como una serpiente mordiendo su cola. No lo reconocía, pero algo en él le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto en otro tiempo, en otro lugar. Decidió que no podía quedarse quieto. No con esas amenazas rondando, no con Eco dependiendo de él. Se puso el abrigo, envolvió al cachorro en una manta más gruesa y salió de nuevo hacia la calle. El barrio estaba tranquilo, con el aire húmedo y el olor a tierra mojada aún flotando. Las casas, con sus fachadas descascaradas, parecían observarlo mientras caminaba, el bastón golpeando el pavimento con un ritmo irregular. Eco, acurrucado contra su pecho, miraba a su alrededor con curiosidad, como si quisiera memorizar cada detalle. Esteban no sabía a dónde iba, solo que necesitaba respuestas. Los mensajes, la navaja, la caligrafía, todo apuntaba a algo más grande, algo que lo conectaba a su pasado. Llegó a la plaza principal, donde un grupo de vecinos charlaba bajo un toldo, protegidos de la llovizna que había comenzado de nuevo. Entre ellos estaba Doña Rosa, una mujer mayor que vivía a pocas casas de Esteban y que siempre parecía saber más de lo que decía. «Esteban, ¿qué haces con un cachorro?», exclamó al verlo, su voz cargada de sorpresa. Los demás se giraron, curiosos. Esteban sintió el peso de sus miradas, pero no se detuvo. «Lo encontré», respondió, seco. «Necesito saber si alguien vio algo extraño anoche. Alguien rondando mi casa». Doña Rosa frunció el ceño, ajustándose el pañuelo que cubría su cabello. «¿Extraño? Este barrio siempre está lleno de cosas raras, Esteban. Pero anoche vi a un hombre, cerca de tu calle. Alto, con una capucha. No lo reconocí». Los demás asintieron, pero nadie añadió más. Esteban sintió un escalofrío. «¿Y llevaba algo en la mano?», preguntó, pensando en la navaja. Doña Rosa se encogió de hombros. «No vi bien, pero parecía apurado. Como si no quisiera que lo vieran». Esteban apretó a Eco contra su pecho, sintiendo el calor débil del cachorro. «Gracias», murmuró, y se alejó antes de que las preguntas empezaran. De vuelta en casa, Esteban colocó a Eco en su caja y comenzó a hablarle, algo que nunca había hecho con nadie. «No sé qué está pasando, pequeño, pero no me gusta», dijo, mientras le daba una dosis de medicamento. Eco lo miró, con la cabeza ladeada, como si entendiera. «Esos mensajes, no son solo por ti, ¿verdad? Hay algo más». Mientras hablaba, sus ojos se posaron en una foto vieja en la pared, una de las pocas que no había guardado. Mostraba a Sofía, sonriendo junto a Rayo, el perro que había amado. La caligrafía de los mensajes, ahora que lo pensaba, se parecía a la de Sofía, pero eso era imposible. Ella se había ido hacía más de 20 años. Sin embargo, la idea de que alguien estaba usando su memoria para atormentarlo lo llenaba de una rabia que no sentía desde entonces. Esa noche, mientras Eco dormía, Esteban se sentó frente a la ventana, con la navaja en la mano. La giró, estudiando el símbolo bajo la luz. No podía quedarse quieto, no con alguien vigilándolo, no con Eco en peligro. Decidió que al día siguiente buscaría a Miguel, un viejo amigo que conocía los secretos del barrio mejor que nadie. Pero antes de que pudiera planear más, un ruido lo hizo girarse. Era un crujido, justo fuera de la casa, seguido de un roce, como si alguien arrastrara algo por el suelo. Esteban se levantó, con el corazón latiendo con fuerza, y se acercó a la puerta. Eco, despierto ahora, emitió un pequeño gruñido, sus orejas alerta, abrió la puerta con cuidado, solo una rendija, y miró hacia la calle. No había nadie, pero en el umbral encontró algo que lo hizo retroceder, un juguete de perro, un hueso de goma cubierto de polvo, idéntico al que Sofía le había comprado a Rayo años atrás. Junto a él, un nuevo papel, con la misma caligrafía: «No puedes protegerlo». Esteban miró a Eco, que temblaba en su caja, y sintió que el pasado y el presente se entrelazaban, arrastrándolo hacia un abismo del que no estaba seguro de poder escapar. La noche envolvía la casa de don Esteban como un manto pesado, cargado de secretos y silencios. El aire dentro del salón era denso, impregnado del olor a madera vieja y del leve aroma antiséptico que aún se adhería a Eco, el cachorro rescatado del canal.
La lámpara de mesa proyectaba sombras largas sobre las paredes, donde las fotos en blanco y negro parecían observar con ojos mudos. Eco descansaba en su caja improvisada, su pequeño cuerpo envuelto en una manta que Esteban había doblado con cuidado. El cachorro respiraba con más fuerza ahora, pero su fragilidad era evidente en cada movimiento tembloroso. Esteban, sentado junto a él, sostenía el hueso de goma que había encontrado en la puerta, un juguete idéntico al que su hija Sofía había comprado para su perro Rayo hacía más de 20 años. Junto al juguete, el último mensaje: no puedes protegerlo. Las palabras resonaban en su mente, mezclándose con los otros mensajes, cada uno un eslabón en una cadena que lo arrastraba hacia un pasado que no quería enfrentar. El hueso de goma era más que un objeto, era un eco de su vida anterior, un recordatorio de días felices que se habían desvanecido en la tragedia. Esteban lo giró entre sus dedos, sintiendo la textura desgastada, como si el tiempo hubiera intentado borrarlo pero no lo hubiera logrado del todo. Miró a Eco, que lo observaba con esos ojos grandes y oscuros, llenos de una confianza que Esteban no sentía que merecía. ¿Qué eres tú, pequeño?, murmuró, su voz áspera pero cargada de una emoción que no podía controlar. ¿Por qué alguien te quiere tanto como para amenazarme? Eco emitió un gemido suave, como si intentara responder, y movió la cabeza para lamer la mano de Esteban. Ese gesto, tan simple y tan lleno de vida, lo hizo retroceder. No quería encariñarse. No podía permitírselo. Pero cada día que pasaba con Eco, sentía que su armadura se resquebrajaba, un dolor agudo en su rodilla lo sacó de sus pensamientos. Se levantó, apoyándose en su bastón, y se acercó a la ventana. La calle estaba vacía, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Los mensajes, la navaja, el juguete, todo apuntaba a algo más grande, algo que iba más allá de un simple cachorro abandonado. Esteban sabía que no podía ignorarlo. No con Eco dependiendo de él, no con las sombras del pasado acechándolo. Pero también sabía que no podía enfrentarlo solo. Por primera vez en años, consideró pedir ayuda, algo que lo hacía sentir vulnerable, expuesto. Maldita sea, pequeño, me estás haciendo hacer cosas que no quiero, gruñó, mirando a Eco, que respondió con un pequeño ladrido, débil pero lleno de vida. Mientras preparaba una dosis de antibióticos para el cachorro, notó algo nuevo: Eco cojeaba más de lo habitual. Una de sus patas delanteras, pequeña y frágil, estaba hinchada, con un corte que no había visto antes. La herida estaba enrojecida, con un leve olor a infección que lo hizo fruncir el ceño. «¿Cuándo te hiciste esto?», murmuró, examinándola con cuidado. Eco gimió cuando lo tocó, pero no se apartó. Esteban sintió un nudo en el estómago. La infección podía ser fatal si no se trataba pronto, y Clara ya había advertido que el cachorro estaba al límite. Sin pensarlo demasiado, envolvió a Eco en la manta y salió de nuevo hacia el consultorio, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La ciudad estaba envuelta en una niebla fina, que difuminaba las luces de las farolas y hacía que las calles parecieran un sueño borroso. Los pasos de Esteban resonaban en el pavimento húmedo, acompañados por el golpeteo de su bastón. Eco, acurrucado contra su pecho, temblaba, pero sus ojos seguían alerta, como si entendiera la urgencia. El consultorio de Clara estaba a oscuras cuando llegaron, pero Esteban golpeó la puerta con fuerza, ignorando el dolor en sus nudillos. «Clara, abre», gritó, su voz cortando la quietud de la noche. Tras unos minutos que parecieron eternos, la puerta se abrió, y Clara apareció, con el cabello suelto y los ojos llenos de sueño. «Esteban, ¿qué pasa?», preguntó, alarmada al ver al cachorro. «La pata», dijo él, jadeando. «Está infectada. No sé cómo pasó». Clara tomó a Eco y lo llevó a la mesa de examen, encendiendo una lámpara que llenó la sala de un resplandor frío. Mientras examinaba la herida, su rostro se endureció. «Esto no es un corte cualquiera», dijo, con voz tensa. «Parece que algo lo lastimó intencionalmente. Podría ser una trampa, o algo que quedó en el canal». Esteban sintió un escalofrío. «Intencionalmente», repitió, su mente volviendo a los mensajes, a la navaja, al juguete. Clara asintió, limpiando la herida con cuidado. «Necesita una limpieza profunda y más antibióticos». «Pero, Esteban, esto es serio. Si no lo cuidas bien, no lo logrará».
Esteban apretó los puños, sintiendo la impotencia crecer en su pecho. Haz lo que tengas que hacer, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Clara trabajó en silencio, suturando la herida y aplicando un vendaje que parecía demasiado grande para la pata diminuta de Eco. Voy a darte más medicamentos, pero tienes que vigilarlo día y noche, dijo, entregándole una bolsa. Y, Esteban, sé honesto, ¿estás metido en algo? Porque esto no parece un accidente. Él negó con la cabeza, aunque la pregunta lo golpeó como un puñetazo. No estaba metido en nada, pero algo, o alguien, lo estaba arrastrando a un juego que no entendía. De regreso a casa, Esteban caminaba con pasos rápidos, sintiendo el peso de la bolsa de medicamentos y de Eco en sus brazos. La niebla se había espesado, y las calles parecían más estrechas, más oscuras. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía una amenaza. Cuando llegó a su puerta, se detuvo en seco. Había algo nuevo en el umbral, un montón de tierra húmeda, como si alguien hubiera estado cavando. Junto a él, una huella humana, clara y profunda, marcada en el barro. Esteban sintió que el aire se le escapaba. Miró a Eco, que lo observaba con ojos alerta, y luego a la calle, donde la niebla ocultaba cualquier rastro de quien hubiera estado allí. Dentro de la casa, colocó a Eco en su caja y revisó la herida vendada. El cachorro parecía más débil, pero aún luchaba, lamiendo la mano de Esteban con una ternura que lo desarmaba. No te rindas, pequeño, susurró, mientras le daba una dosis de medicamento. Luego, se sentó frente a la mesa, con los mensajes y el hueso de goma frente a él. No podía seguir ignorando las señales. La caligrafía, el juguete, las amenazas, todo apuntaba a algo que iba más allá de un simple abandono. Decidió que necesitaba ayuda, y no solo de Clara. Pensó en Miguel, un viejo amigo que había trabajado en el mercado negro del barrio años atrás. Si alguien sabía de dónde venía Eco, o por qué alguien lo quería de vuelta, era él. Al día siguiente, Esteban llevó a Eco consigo, envuelto en una manta, y caminó hasta el taller de Miguel, un lugar lleno de trastos y el olor a aceite quemado. Miguel, un hombre robusto con el rostro marcado por cicatrices, lo recibió con una sonrisa torcida. Esteban, ¿un cachorro? Nunca pensé que te vería con algo así, dijo, limpiándose las manos en un trapo sucio. Esteban no tenía tiempo para bromas. Sacó los mensajes y el hueso de goma, colocándolos frente a él. Necesito que me digas si sabes algo de esto, dijo, su voz cortante. Miguel los miró, y su sonrisa se desvaneció. Esto no es bueno, Esteban, murmuró, tocando el símbolo en la navaja. Ese cachorro podría estar ligado a algo grande. Hay gente en esta ciudad que no juega limpio. Antes de que Esteban pudiera preguntar más, el teléfono sonó, y la voz al otro lado lo hizo palidecer. Cuida bien de ese cachorro. Alguien más lo quiere. El taller de Miguel era un caos de metal y madera, con herramientas esparcidas sobre mesas llenas de grasa y el olor a aceite quemado impregnando el aire. La luz entraba a través de una ventana sucia, proyectando un resplandor polvoriento que apenas alcanzaba los rincones. Don Esteban estaba de pie frente a su viejo amigo, con Eco acurrucado contra su pecho, envuelto en una manta que olía a lana húmeda. El cachorro temblaba ligeramente, su pata vendada sobresaliendo como un recordatorio de la herida que Clara había identificado como intencional. Los mensajes, la navaja con el símbolo extraño y el hueso de goma estaban sobre una mesa entre ellos, junto al teléfono que acababa de sonar con una voz desconocida. Cuida bien de ese cachorro. Alguien más lo quiere. Esteban sintió un escalofrío, no por el frío del taller, sino por la certeza de que Eco, ese pequeño ser frágil, era la clave de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Miguel, con el rostro endurecido por años de lidiar con los secretos del barrio, miró los objetos sobre la mesa. Sus dedos, manchados de aceite, tocaron el papel con la última advertencia. Esto no es un juego, Esteban, dijo, su voz baja pero firme. Ese símbolo, lo he visto antes. Pertenece a un grupo que trafica animales. No son solo perros abandonados, es algo más oscuro. Apuestas, peleas, cosas que no quieres saber. Esteban apretó a Eco contra su pecho, sintiendo el latido débil del cachorro. ¿Y qué tiene que ver este pequeño con eso?, preguntó, su voz áspera pero cargada de una furia que crecía en su interior.
Miguel suspiró, mirando al cachorro. No lo sé, pero si alguien te está dejando estas notas, significa que ese perro es importante. Más de lo que parece. Esteban sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Recordó los mensajes: perdóname, no tuve opción, no debiste llevártelo, última advertencia. La caligrafía, tan parecida a la de Sofía, su hija perdida, lo atormentaba. Pero Sofía se había ido hacía más de 20 años, y la idea de que alguien usara su memoria para amenazarlo lo llenaba de una rabia que no sentía desde entonces. Necesito saber quién está detrás de esto, dijo, mirando a Miguel con ojos que ardían. No voy a dejar que le hagan daño. Miguel levantó una ceja, sorprendido por la determinación en la voz de su amigo. Nunca te vi así, Esteban. Ese cachorro te está cambiando. No me está cambiando, gruñó Esteban, aunque las palabras sonaban vacías incluso para él. Eco emitió un gemido suave, como si quisiera contradecirlo, y Esteban lo acomodó mejor en sus brazos. La pata vendada del cachorro era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, pero también de su lucha. Clara había confirmado que la herida no era un accidente, y ahora Miguel hablaba de tráfico de animales. Todo apuntaba a un rompecabezas que Esteban no estaba seguro de querer armar, pero no podía ignorarlo. No con Eco dependiendo de él, no con las sombras del pasado acechándolo. De vuelta en casa, el aire estaba cargado de humedad, y el olor a madera vieja se mezclaba con el leve aroma a medicamento que rodeaba a Eco. Esteban colocó al cachorro en su caja, asegurándose de que estuviera cómodo, y le dio una dosis de antibióticos con una torpeza que lo frustraba. Eco lamió el líquido, sus ojos fijos en Esteban, como si entendiera que ese hombre gruñón era su única esperanza. Tú no te rindes, ¿verdad?, murmuró Esteban, acariciando la cabeza del cachorro con un dedo. Eco respondió con un pequeño ladrido, débil pero lleno de vida, y por un momento, Esteban sintió una calidez que no había sentido en años. Esa noche, mientras Eco dormía, Esteban se sentó frente a la mesa, con los mensajes y el hueso de goma frente a él. La navaja, con su símbolo inquietante, estaba guardada en un cajón, pero su presencia parecía llenar la habitación. Intentó recordar todo lo que Miguel había dicho: un grupo que traficaba animales, apuestas, peleas. La idea de que Eco, tan pequeño y frágil, estuviera ligado a algo tan cruel lo enfermaba. Pero también lo enfurecía. Había perdido demasiado en su vida: a Sofía, a Rayo, a la persona que solía ser. No iba a perder a Eco también. El sueño no llegaba, y Esteban pasó la noche vigilando al cachorro, atento a cada ruido fuera de la casa. La calle estaba tranquila, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Cada crujido, cada sombra que se movía bajo la luz de la farola, lo ponía en alerta. Eco, como si sintiera su inquietud, se despertó varias veces, emitiendo gemidos suaves que Esteban calmaba con palabras que nunca pensó que diría. Tranquilo, pequeño, estoy aquí, susurraba, sorprendido por la suavidad de su propia voz. Por primera vez en años, no se sentía solo. Eco, con su fragilidad y su lucha, había traído algo vivo a esa casa muerta. Al amanecer, Esteban notó que Eco estaba más alerta, moviendo la cola débilmente mientras intentaba levantarse. Pero la pata vendada seguía siendo un problema, y el cachorro cojeaba al intentar moverse. Esteban sabía que necesitaba llevarlo de vuelta a Clara, pero también sabía que no podía seguir ignorando las amenazas. Decidió actuar. Guardó los mensajes y el hueso de goma en una caja vieja, junto con una foto de Sofía que sacó de la pared. La imagen lo golpeó como un puñetazo: Sofía, riendo con Rayo a su lado, un perro que se parecía tanto a Eco que era imposible no notar el parecido. No puede ser, murmuró, pero la idea de que Eco estuviera conectado a su pasado se volvía más real con cada pista. Mientras preparaba a Eco para salir, un ruido lo hizo detenerse. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído fuera de la casa. Con el corazón acelerado, Esteban se acercó a la ventana, apartando las cortinas con cuidado. La calle estaba vacía, pero en el umbral de la puerta vio algo nuevo: un sobre marrón, sellado con cinta adhesiva. Lo recogió con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo pequeño y duro dentro. Al abrirlo, encontró un microchip, del tipo que se usa para identificar animales, junto con una nota: devuélveme lo que es mío. La caligrafía era la misma, pero esta vez había algo más:
un olor a tabaco rancio que emanaba del papel, un olor que Esteban reconoció al instante. Se quedó inmóvil, con el microchip en la mano, mientras los recuerdos lo inundaban. Ese olor, tan específico, lo llevó a una noche de hace 20 años, cuando un hombre con una cicatriz en la mejilla le había entregado una carta con noticias devastadoras sobre Sofía. No podía ser una coincidencia. Eco, desde su caja, emitió un ladrido agudo, sacándolo de su trance. Esteban miró al cachorro, que lo observaba con ojos alerta, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. «No te van a tocar, pequeño», dijo, su voz llena de una determinación que no sabía que aún tenía. Pero mientras guardaba el microchip en su bolsillo, un ruido más fuerte vino desde el patio trasero, el sonido de pasos, rápidos y deliberados, seguidos de un crujido que hizo que Eco se pusiera en alerta, con las orejas erguidas y un gruñido bajo saliendo de su pequeño cuerpo. Esteban tomó su bastón, sintiendo el peso de la amenaza que se acercaba. No sabía quién estaba detrás de Eco, ni por qué lo querían, pero estaba seguro de una cosa: no iba a dejar que se lo llevaran sin pelear. La casa de don Esteban estaba envuelta en una quietud tensa, como si el aire mismo contuviera el aliento. La lámpara del salón parpadeaba, proyectando sombras que se retorcían en las paredes como fantasmas inquietos. Eco, el cachorro rescatado, yacía en su caja improvisada, su pata vendada sobresaliendo bajo la manta. Sus ojos, grandes y brillantes, seguían cada movimiento de Esteban, que estaba de pie junto a la puerta trasera, con el bastón apretado en una mano y el microchip en la otra. El crujido en el patio trasero aún resonaba en su mente, pasos rápidos, deliberados, seguidos de un silencio que era más amenazante que cualquier ruido. La nota que acompañaba el microchip, con las palabras «Devuélveme lo que es mío», escritas en esa caligrafía inquietantemente familiar, yacía sobre la mesa junto a los otros mensajes, el hueso de goma y la navaja con el símbolo extraño. Esteban sentía que el pasado y el presente se entrelazaban, formando un nudo que lo ahogaba. «No te van a tocar, pequeño», murmuró, mirando a Eco, que respondió con un gruñido bajo, sus orejas pequeñas erguidas como si percibiera el peligro. El cachorro, a pesar de su fragilidad, tenía una chispa de valentía que sorprendía a Esteban. Era como si Eco supiera que estaba en el centro de algo mucho más grande, algo que lo convertía en un objetivo. Esteban se acercó a la ventana trasera, apartando las cortinas con cuidado. La oscuridad del patio era absoluta, rota solo por el brillo débil de una farola lejana. No vio nada, pero la sensación de ser observado era tan palpable que le erizaba la piel. El olor a tabaco rancio que había emanado del sobre aún flotaba en su memoria, transportándolo a una noche de hace 20 años, cuando un hombre con una cicatriz en la mejilla le había dado la noticia que cambió su vida. Sofía, su hija, se había ido para siempre. Un golpe seco lo sacó de sus pensamientos. Venía del patio, más cerca ahora, como si alguien hubiera tropezado con una de las macetas rotas que Esteban nunca se había molestado en arreglar. Eco se puso en alerta, su pequeño cuerpo tenso, y soltó un ladrido agudo que cortó el silencio. Esteban apretó el bastón, su corazón latiendo con fuerza. No era hombre de enfrentamientos, no a su edad, no con su cuerpo desgastado por los años y el dolor. Pero la idea de que alguien intentara llevarse a Eco lo llenaba de una furia que no sabía que aún tenía. «Quédate quieto, pequeño», susurró, mientras se acercaba a la puerta trasera, con el microchip guardado en su bolsillo. Abrió la puerta con un movimiento lento, el chirrido de las bisagras resonando como un grito en la noche. El patio estaba oscuro, con el olor a tierra húmeda y hierba crecida llenando el aire. Esteban levantó el bastón, usándolo como un arma improvisada, y dio un paso adelante. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz más firme de lo que esperaba. No hubo respuesta, pero un crujido vino desde el fondo del patio, cerca de la cerca rota. Entonces lo vio, una figura alta, envuelta en una capucha, moviéndose rápidamente hacia la sombra de un árbol. Antes de que Esteban pudiera reaccionar, la figura saltó la cerca y desapareció, dejando tras de sí un eco de pasos que se desvanecía en la noche. Esteban sintió que el aire se le escapaba. Corrió, o lo intentó, hacia la cerca, pero sus rodillas protestaron con un dolor agudo. Cuando llegó, solo encontró más tierra removida y una huella parcial, demasiado borrosa para distinguir. Eco, desde la casa, ladraba con una intensidad que no correspondía a su tamaño, como si intentara advertirle de algo. Esteban regresó, jadeando,
y cerró la puerta con llave, su mente acelerada. No podía quedarse quieto. No con alguien entrando en su propiedad, no con Eco en peligro. Decidió que necesitaba un lugar seguro para el cachorro mientras descubría quién estaba detrás de todo esto. Al amanecer, Esteban envolvió a Eco en una manta y salió hacia la casa de Clara. El barrio estaba despertando, con el sonido de persianas subiendo y el aroma de café flotando desde las casas vecinas. Eco, más alerta que los días anteriores, movía la cola débilmente, pero su pata vendada lo hacía cojear. Esteban caminaba rápido, mirando por encima del hombro, sintiendo que cada sombra podía esconder una amenaza. Cuando llegó al consultorio, Clara lo recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Esteban, ¿qué pasa? Pareces un fantasma», dijo, mientras tomaba a Eco para revisarlo. Esteban le contó todo, los mensajes, la navaja, el hueso de goma, el microchip, el intruso en el patio. Clara escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Ese microchip no es común», dijo, examinándolo bajo la luz de una lámpara. «No es solo para identificar al animal. Algunos traficantes los usan para rastrear perros valiosos o para guardar información». Esteban frunció el ceño. «¿Información? ¿Qué clase de información?». Clara se encogió de hombros. «No lo sé, pero si alguien está tan desesperado por recuperar a este cachorro, es porque tiene algo que quieren. Podría ser dinero, datos, o algo peor». Esteban miró a Eco, que lo observaba desde la mesa de examen, y sintió una punzada en el pecho. «No voy a dejar que lo toquen», dijo, su voz temblando de rabia. Clara asintió, pero sus ojos estaban llenos de advertencia. «Entonces necesitas ayuda, Esteban. No puedes enfrentarte a esto solo». Él sabía que tenía razón, pero la idea de involucrar a otros lo hacía sentir expuesto. Había pasado años evitando a la gente, encerrado en su soledad. Pero por Eco, estaba dispuesto a romper sus propias reglas. Decidió pedir ayuda a doña Rosa, la vecina que siempre parecía saber más de lo que decía, y a otros en el barrio que pudieran estar dispuestos a vigilar su casa. Pero antes de que pudiera planear más, un estruendo vino desde la calle. Corrió a la ventana del consultorio, con Eco en brazos, y vio un coche oscuro detenerse frente a la casa de al lado. Dos hombres bajaron, uno de ellos con una cicatriz en la mejilla que Esteban reconoció al instante. «No puede ser», murmuró, su corazón latiendo con fuerza. Era el mismo hombre que le había dado la noticia de Sofía años atrás, el hombre cuyo olor a tabaco rancio estaba grabado en su memoria. Los hombres no miraron hacia el consultorio, pero Esteban sintió que el peligro estaba más cerca que nunca. Llevó a Eco de vuelta a casa, moviéndose por callejones para evitar ser visto. Una vez dentro, cerró todas las puertas y ventanas, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Colocó a Eco en su caja y se sentó junto a él, con el microchip en la mano. «Tú sabes algo, pequeño, ¿verdad?», dijo, mirando al cachorro. Eco respondió con un ladrido suave, como si quisiera confirmar sus sospechas. Esa noche, mientras Esteban vigilaba la casa, un ruido lo hizo saltar. Era un golpe en la puerta principal, fuerte y deliberado. Eco se puso en alerta, gruñendo con una valentía que contrastaba con su tamaño. Esteban tomó el bastón y se acercó, con el corazón en la garganta. Abrió la puerta apenas una rendija, esperando ver a los hombres del coche, pero no había nadie. En el umbral, encontró un nuevo mensaje, escrito en la misma caligrafía: «No lo entregues, y pagarás el precio». Pero esta vez, había algo más, una foto vieja, arrugada y descolorida, de Sofía con Rayo, el perro que tanto se parecía a Eco. Esteban sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y Eco, desde su caja, soltó un ladrido que parecía un grito de advertencia. La casa de don Esteban se sentía como una fortaleza sitiada, con las sombras de la noche apretando contra las ventanas cerradas. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, roto solo por el leve crujir de la madera y la respiración pausada de Eco, que yacía en su caja junto a la estufa. La lámpara del salón proyectaba un resplandor débil, apenas suficiente para iluminar la foto que Esteban sostenía con manos temblorosas: Sofía, su hija, sonriendo junto a Rayo, un perro que era casi un reflejo de Eco. La imagen, arrugada y descolorida, había aparecido en su puerta junto con un nuevo mensaje: «No lo entregues, y pagarás el precio».
La caligrafía, idéntica a las anteriores, era como un puñal que reabría heridas que Esteban había jurado mantener cerradas. Eco, desde su caja, lo miraba con ojos alerta, como si entendiera que la amenaza se cernía sobre ambos. Esteban dejó la foto sobre la mesa, junto a los otros mensajes, la navaja con el símbolo extraño, el hueso de goma y el microchip que había encontrado en el sobre. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que lo llevaba de vuelta a Sofía, a Rayo, a un pasado que lo había destrozado. El olor a tabaco rancio que había emanado del sobre seguía en su memoria, ligado al hombre con la cicatriz en la mejilla, el mismo que había visto en el coche frente al consultorio de Clara. No es posible, murmuró, pero la certeza de que Eco estaba conectado a su hija crecía como una marea. El cachorro, con su pata vendada y su cuerpo frágil, parecía más que un simple abandonado, era un mensaje, una clave, una deuda que alguien quería cobrar. Eco emitió un gemido suave, moviendo la cola débilmente. Esteban se acercó, arrodillándose con dificultad para revisar la herida en su pata. La infección estaba mejorando gracias a los antibióticos, pero el cachorro seguía débil, sus movimientos torpes pero llenos de una determinación que lo sorprendía. «Eres más valiente que yo, pequeño», dijo, acariciando la cabeza de Eco con un dedo. El cachorro respondió lamiendo su mano, un gesto que hizo que Esteban sintiera un nudo en el pecho. No quería encariñarse, pero cada día con Eco lo hacía más difícil. El cachorro había traído vida a esa casa muerta, y ahora, con las amenazas acumulándose, Esteban sabía que no podía quedarse quieto, decidió que necesitaba respuestas, y eso significaba enfrentar al hombre detrás de todo, Vargas, el nombre que Miguel había mencionado. Según su amigo, Vargas era un traficante poderoso, alguien que controlaba redes de apuestas y peleas de perros en la ciudad. La idea de que Eco estuviera ligado a algo tan cruel lo enfermaba, pero también lo llenaba de una furia que no sentía desde la pérdida de Sofía. No podía ir solo, no con su edad y su cuerpo desgastado, pero tampoco podía confiar en cualquiera. Guardó la foto y los mensajes en una caja vieja, tomó a Eco en brazos y salió hacia el taller de Miguel, decidido a obtener más información. El barrio estaba envuelto en una niebla espesa, que difuminaba las luces de las farolas y hacía que las calles parecieran un laberinto. Esteban caminaba con pasos rápidos, el bastón golpeando el pavimento con un ritmo irregular. Eco, acurrucado contra su pecho, miraba a su alrededor con ojos curiosos, como si percibiera cada detalle del entorno. Cuando llegó al taller, Miguel estaba trabajando en un motor, con las manos manchadas de grasa. «Esteban, otra vez tú», dijo, limpiándose con un trapo sucio. «¿Qué pasó ahora?» Esteban colocó a Eco en una mesa, junto a la caja con los objetos. «Necesito saber todo sobre Vargas», dijo, su voz cortante. «Y no me digas que no sabes nada». Miguel suspiró, mirando al cachorro. «Vargas no es alguien con quien quieras meterte», dijo, bajando la voz. «Controla todo en el bajo mundo de esta ciudad. Si ese perro es suyo, o lleva algo que él quiere, no va a parar hasta recuperarlo». Esteban sacó el microchip y lo puso frente a Miguel. Esto estaba con el último mensaje. «Clara dice que podría tener información». Miguel lo examinó, frunciendo el ceño. «Si es lo que pienso, esto no es solo para rastrear al perro. Podría tener datos sobre sus operaciones, nombres, lugares, dinero. Por eso te están siguiendo». Esteban sintió un escalofrío. «¿Y por qué usar a un cachorro?», preguntó. Miguel se encogió de hombros. «Porque nadie sospecha de un perro. Es el escondite perfecto». Antes de que Esteban pudiera responder, Eco se levantó de la mesa, cojeando hacia un rincón del taller. Sus pequeños ladridos eran insistentes, como si hubiera encontrado algo. Esteban y Miguel lo siguieron, sorprendidos por la energía del cachorro. En el rincón, bajo una pila de trastos, Eco arañaba una caja de metal oxidada. Miguel la abrió, revelando un montón de papeles viejos y una libreta con el mismo símbolo que la navaja, un círculo con una serpiente mordiendo su cola. «Esto es de Vargas», dijo Miguel, su voz tensa. «No sé cómo llegó aquí, pero ese cachorro sabe cosas». Esteban miró a Eco, que lo observaba con ojos brillantes, y sintió una mezcla de asombro y miedo. «¿Cómo es posible?», murmuró. Esa noche, de vuelta en casa, Esteban no podía dormir. Eco, más fuerte ahora,
dormía a su lado, su pequeño cuerpo cálido contra el brazo de Esteban. La libreta de Vargas estaba sobre la mesa, llena de nombres, fechas y direcciones que no entendía del todo, pero que confirmaban lo que Miguel había dicho: Eco era más que un cachorro. El microchip, según Miguel, podría contener pruebas que incriminaran a Vargas, y eso explicaba las amenazas. Esteban sabía que debía actuar, pero también sabía que enfrentarse a Vargas era como caminar hacia un precipicio. Pensó en Sofía, en Rayo, en la foto que lo había sacudido. La idea de que Eco pudiera ser descendiente de Rayo, o estar conectado a su hija de alguna manera, lo llenaba de una esperanza dolorosa. Un ruido lo sacó de sus pensamientos, un crujido en la puerta principal, seguido de un golpe seco. Eco se levantó, gruñendo con una ferocidad que no correspondía a su tamaño. Esteban tomó el bastón y se acercó, con el corazón acelerado. La puerta estaba entreabierta, y una ráfaga de aire frío entró, trayendo el olor a tabaco rancio que tanto temía. Antes de que pudiera reaccionar, una figura irrumpió en la casa, un hombre alto con una capucha oscura. «Dame el perro», gruñó, su voz áspera. Esteban levantó el bastón, pero fue Eco quien actuó primero. Con un salto sorprendente, el cachorro se lanzó hacia el intruso, mordiendo su pierna con sus pequeños dientes. El hombre gritó, tambaleándose, y Esteban aprovechó para golpearlo con el bastón, haciéndolo retroceder. El intruso huyó, dejando tras de sí un rastro de sangre y un nuevo mensaje en el suelo: «No escaparás». Esteban cerró la puerta, jadeando, y tomó a Eco en brazos. «Eres un pequeño héroe, ¿verdad?», dijo, su voz temblando de alivio y orgullo. Eco lamió su mano, como si entendiera. Pero mientras Esteban revisaba la casa, encontró algo que lo hizo congelarse. En el suelo, cerca de la puerta, había un collar viejo, idéntico al que Rayo llevaba en la foto de Sofía. El pasado y el presente se entrelazaban aún más, y Esteban supo que, para proteger a Eco, tendría que enfrentarse no solo a Vargas, sino a los fantasmas que lo habían perseguido durante años. La noche era un manto negro que envolvía la ciudad, con solo el brillo débil de las farolas cortando la oscuridad. En la casa de don Esteban, el aire estaba cargado de tensión, como si cada rincón supiera que algo estaba a punto de romperse. La lámpara del salón proyectaba sombras largas sobre las paredes, donde las fotos de Sofía parecían observarlo con ojos silenciosos. Esteban estaba sentado junto a la caja de Eco, su bastón apoyado contra la silla, todavía temblando por el encuentro con el intruso. El collar viejo, idéntico al que Rayo, el perro de su hija, llevaba en la foto, yacía sobre la mesa junto a los mensajes, la navaja, el hueso de goma y el microchip. Cada objeto era un recordatorio de que Eco no era solo un cachorro abandonado, era la clave de un secreto que alguien, posiblemente Vargas, quería mantener enterrado a toda costa. Eco, más fuerte ahora pero aún frágil, descansaba en su caja, su pata vendada sobresaliendo bajo la manta. Sus ojos, grandes y brillantes, seguían a Esteban con una mezcla de confianza y alerta, como si supiera que el peligro no había pasado. El pequeño ladrido que había soltado contra el intruso, seguido de su valiente mordida, resonaba en la mente de Esteban. «Eres un pequeño héroe, ¿verdad?», murmuró, acariciando la cabeza del cachorro con un dedo. Eco respondió con un gemido suave, moviendo la cola débilmente, y Esteban sintió un calor en el pecho que no había sentido en años. Ese cachorro, tan pequeño y tan obstinado, había despertado algo en él, una determinación que creía haber perdido con Sofía, pero la amenaza seguía ahí, tangible como el olor a tabaco rancio que impregnaba el último mensaje: «No escaparás». Esteban sabía que no podía quedarse quieto. El microchip, según Miguel, contenía información que podía incriminar a Vargas, un traficante que controlaba redes de apuestas y peleas de perros en la ciudad. La idea de que Eco, con su cuerpo frágil y sus ojos llenos de vida, fuera parte de algo tan cruel lo llenaba de rabia. Pero también lo aterrorizaba. No era solo el peligro de Vargas, era la conexión con Sofía, con Rayo, con un pasado que lo había destrozado. El collar, idéntico al de la foto, era una prueba de que alguien estaba jugando con sus recuerdos, y Esteban no podía dejarlo pasar. Decidió que necesitaba actuar rápido. Envolvió a Eco en una manta limpia, asegurándose de que estuviera protegido, y salió hacia el consultorio de Clara. La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa, que difuminaba las luces y hacía que las calles parecieran un sueño inquietante. Esteban caminaba con pasos rápidos,
el bastón golpeando el pavimento con un ritmo irregular, mientras miraba por encima del hombro, atento a cualquier sombra que se moviera. Eco, acurrucado contra su pecho, emitía pequeños gemidos, como si percibiera la urgencia. Cuando llegó al consultorio, Clara lo recibió con una expresión de cansancio y preocupación. «Esteban, ¿qué pasó ahora?», preguntó, mientras tomaba a Eco para revisarlo. «Ese pequeño está más fuerte, pero no puede seguir exponiéndolo al peligro». Esteban le mostró el collar y el último mensaje, contándole sobre el intruso y la valentía de Eco. Clara escuchó en silencio, su rostro endureciéndose. «Ese microchip, si tiene información sobre Vargas, es una bomba de tiempo», dijo, examinándolo bajo una lámpara. «Necesitas llevarlo a las autoridades, Esteban. Pero no va a ser fácil. Vargas tiene contactos, gente que lo protege». Esteban asintió, sintiendo el peso de la decisión. No confiaba en la policía, no después de lo que había pasado con Sofía, pero sabía que no podía enfrentarse a Vargas solo. «Necesito ayuda», admitió, su voz baja. «No solo tuya, Clara. Necesito al barrio». Clara lo miró, sorprendida. «Nunca pensé que te oiría decir eso», dijo, con una leve sonrisa. «Pero tienes razón. Si vas a enfrentarte a Vargas, necesitas aliados». Juntos, hicieron un plan. Esteban llevaría el microchip a Doña Rosa, que conocía a todo el barrio y podía movilizar a los vecinos para proteger su casa. Clara, mientras tanto, contactaría a un amigo en la policía, alguien en quien confiaba, para entregar las pruebas. Pero antes de que pudieran avanzar, un ruido los interrumpió, un golpe seco en la puerta del consultorio, seguido de un motor acelerando en la calle. Esteban tomó a Eco y corrió a la ventana, justo a tiempo para ver un coche oscuro desaparecer en la niebla. «Son ellos», murmuró, su corazón acelerado. Clara lo empujó hacia la puerta trasera. «Vete, ahora. Lleva a Eco a un lugar seguro. Yo me encargo de contactar a mi amigo». Esteban no tuvo tiempo de discutir. Salió por la puerta trasera, corriendo por un callejón estrecho que olía a basura y humedad. La niebla lo envolvía, haciendo que cada paso fuera un acto de fe. Eco, en sus brazos, estaba tranquilo, pero sus ojos estaban alerta, como si supiera que estaban huyendo. Llegó a la casa de Doña Rosa, una construcción modesta con un jardín lleno de flores marchitas. La anciana abrió la puerta, sorprendida de verlo. «Esteban, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó, ajustándose el pañuelo. Él le explicó todo, mostrando el microchip y los mensajes. Doña Rosa escuchó con atención, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Ese Vargas es un demonio», dijo, cruzándose de brazos. «Pero no está solo. Hablaré con los vecinos. Nadie va a tocar a ese cachorro mientras estemos aquí». Esteban sintió un alivio que no esperaba. Por primera vez en años, no se sentía solo. De vuelta en casa, Esteban colocó a Eco en su caja, asegurándose de que estuviera cómodo. El cachorro, agotado por el viaje, se durmió rápidamente, su respiración pausada llenando el silencio. Esteban se sentó junto a él, con el microchip en la mano, sintiendo su peso como si fuera el de toda su vida. Sabía que entregar las pruebas a las autoridades era un riesgo, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Mientras vigilaba a Eco, un ruido lo hizo tensarse, pasos rápidos en la calle, seguidos de un grito ahogado. Corrió a la ventana, con el bastón en la mano, y vio una figura corriendo en la niebla. Antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó la puerta, y Eco se levantó, gruñendo con una ferocidad que no correspondía a su tamaño. Esteban abrió la puerta, preparado para lo peor, pero solo encontró un paquete pequeño en el umbral. Lo recogió con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo metálico dentro. Al abrirlo, encontró una llave vieja, con el mismo símbolo de la navaja grabado en ella, junto con una nota: «El perro o tu vida». Pero fue Eco quien lo sorprendió de nuevo. El cachorro, cojeando, se acercó al paquete y comenzó a arañarlo, como si buscara algo. Bajo un pliegue de la tela, Esteban encontró un trozo de papel con una dirección escrita a mano: un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era una trampa, lo sabía, pero también era una oportunidad. Si quería proteger a Eco y descubrir la verdad sobre su conexión con Sofía,
Tendría que ir. Esa noche, mientras Eco dormía a su lado, Esteban tomó una decisión. Llevaría el microchip a las autoridades, pero primero enfrentaría a Vargas en su terreno. No sabía si estaba listo, pero por Eco, por Sofía, por la persona que solía ser, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras acariciaba al cachorro, un ruido nuevo lo hizo girarse, el sonido de un coche deteniéndose frente a su casa, seguido de pasos que se acercaban a la puerta. La noche era un abismo sin fondo, con la niebla envolviendo la casa de don Esteban como un sudario. El sonido de los pasos acercándose a la puerta resonaba en el silencio, cada uno un martillo contra el corazón del viejo. Eco, el cachorro rescatado, estaba en su caja junto a la estufa, sus ojos grandes y brillantes fijos en Esteban, como si supiera que el momento decisivo había llegado. El microchip, la llave con el símbolo de la serpiente, los mensajes, el hueso de goma y la foto de Sofía con rayo estaban sobre la mesa, un altar de secretos que conectaban el pasado y el presente. Esteban apretó el bastón en una mano, sintiendo el peso de los años y la furia que lo había sostenido desde que encontró a Eco en el canal. No iba a dejar que Vargas, el traficante que lo perseguía, se llevara al cachorro. No esta vez. No después de todo lo que habían pasado. El golpe en la puerta fue seco, autoritario, como si no esperara resistencia. Esteban se acercó, con Eco gruñendo suavemente a su lado, su pata vendada no impidiéndole erguirse con una valentía que contrastaba con su fragilidad. «Quédate atrás, pequeño», murmuró Esteban, aunque sabía que Eco no obedecería. Abrió la puerta apenas una rendija, y allí estaba, Vargas, alto, con una cicatriz en la mejilla que brillaba bajo la luz de la farola. Sus ojos eran fríos, calculadores, y sostenía una pistola con una calma que helaba la sangre. «Dame el perro, viejo», dijo, su voz baja pero afilada como un cuchillo. «¿Y el microchip? No tienes idea de lo que has desatado». Esteban sintió que el aire se le escapaba, pero no retrocedió. «No te vas a llevar nada», respondió, su voz áspera pero firme. Vargas rió, un sonido seco que no tenía humor. «No eres héroe, Esteban. Entrégamelo, y tal vez te deje vivir». Pero antes de que pudiera responder, un ladrido agudo cortó el aire. Eco, cojeando pero determinado, se lanzó hacia Vargas, mordiendo su tobillo con una fuerza sorprendente. Vargas gritó, tambaleándose, y la pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Esteban no dudó, levantó el bastón y lo golpeó en el hombro, haciéndolo retroceder hacia la calle. La niebla se arremolinaba alrededor, difuminando las figuras, pero Esteban oyó gritos cercanos. De repente, luces de linternas cortaron la oscuridad, y voces familiares resonaron, doña Rosa, Clara, y varios vecinos que habían respondido a la llamada de ayuda. «Esteban, estamos aquí», gritó doña Rosa, blandiendo una escoba como si fuera una espada. Clara, con su amigo policía a su lado, corrió hacia Vargas, que intentaba levantarse. El oficial, un hombre joven con ojos serios, lo inmovilizó rápidamente, esposándolo mientras Vargas maldecía. «Esto no termina aquí», gruñó, pero su voz ya no tenía poder. Esteban tomó a Eco en brazos, sintiendo el calor del cachorro contra su pecho. «Lo hiciste, pequeño», susurró, su voz temblando de alivio. Eco lamió su mano, como si entendiera que habían ganado, al menos por ahora. Clara se acercó, revisando al cachorro con manos expertas. «Está bien, pero necesita descanso», dijo, con una sonrisa cansada. «Y tú también, Esteban». Él asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras el oficial se llevaba a Vargas, Esteban entregó el microchip y la libreta que Eco había encontrado en el taller de Miguel. «Esto es lo que querían», dijo, su voz firme. «Asegúrense de que pague por todo». De vuelta en casa, Esteban se sentó junto a la caja de Eco, sintiendo el peso de la noche desvanecerse. La casa, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, parecía más cálida ahora, como si la presencia del cachorro hubiera traído vida a sus paredes. Sacó la foto de Sofía y Rayo, estudiándola bajo la luz de la lámpara. Los ojos de Rayo eran idénticos a los de Eco, y la conexión era innegable. Clara, que se había quedado para asegurarse de que ambos estuvieran bien, le había confirmado algo esa noche. El microchip contenía datos sobre una red de tráfico que Vargas dirigía, pero también información sobre criaderos ilegales que operaban desde hacía décadas.
Uno de esos criaderos, según los registros, había estado activo cuando Sofía vivía, y Rayo, su perro, provenía de allí. No puede ser casualidad, murmuró Esteban, acariciando la cabeza de Eco. El cachorro, agotado pero alerta, lo miró con una confianza que lo desarmaba. Clara, sentada frente a él, asintió. Eco podría ser descendiente de Rayo, dijo. Esos criaderos no registran bien a los animales, pero el parecido es demasiado grande. Y ese microchip, tal vez alguien lo usó para rastrear a los perros de esa línea. Esteban sintió un nudo en la garganta. La idea de que Eco fuera un eco de Rayo, un vínculo con Sofía, era a la vez dolorosa y esperanzadora. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo, que su hija, de alguna manera, seguía con él. Los días siguientes fueron un torbellino. El oficial amigo de Clara analizó el microchip, confirmando que contenía pruebas suficientes para desmantelar la red de Vargas. Esteban, con la ayuda de Doña Rosa y los vecinos, se aseguró de que su casa estuviera protegida, pero la amenaza parecía desvanecerse con cada arresto. Eco, mientras tanto, ganaba fuerza. Su pata sanaba, y sus movimientos eran más seguros, sus ladridos más fuertes. Cada mañana, Esteban lo encontraba explorando la casa, persiguiendo una bola de lana con una alegría que llenaba el silencio. «Tú me salvaste, pequeño», dijo una noche, mientras Eco dormía a su lado, su cuerpo cálido contra el brazo de Esteban. «Ahora somos familia». La ciudad comenzó a despertar de su letargo, con los vecinos hablando de Eco como un pequeño héroe. Esteban, que siempre había evitado la atención, se encontró sonriendo ante los comentarios, aceptando incluso la invitación de Doña Rosa para un café. La soledad que lo había definido durante años se desvanecía, reemplazada por algo nuevo, esperanza. Decidió adoptar a Eco oficialmente, llevándolo a Clara para que le pusiera un nuevo microchip, uno que solo llevara su nombre y el de Esteban. «Nada de secretos esta vez», dijo, con una sonrisa que sorprendió a la veterinaria. Una mañana, mientras caminaban juntos por la plaza, con el sol iluminando el pelo de Eco como un halo, Esteban sintió que el peso de su pasado se aligeraba. La ciudad estaba viva, con niños riendo, perros ladrando y el aroma de pan fresco flotando en el aire. Eco corría a su lado, cojeando ligeramente pero lleno de energía, persiguiendo una mariposa con una alegría que hacía reír a Esteban. Por primera vez en años, sintió que podía respirar, que podía vivir sin el dolor que lo había definido, pero mientras regresaban a casa, un sobre deslizado bajo la puerta los esperaba. Esteban lo recogió con manos temblorosas, temiendo otro mensaje de amenaza. En cambio, encontró una carta escrita a mano, en una caligrafía diferente, más suave, casi temblorosa. «Gracias por cuidar de él. Sofía estaría orgullosa». No había firma, pero el papel olía a lavanda, un aroma que Sofía amaba. Esteban miró a Eco, que lo observaba con ojos brillantes, y sintió que las lágrimas, contenidas durante años, finalmente caían. «Vamos, pequeño», dijo, su voz quebrándose. «Tenemos una vida que vivir».